La vida es un gran escenario que nos exige dar nuestra mejor actuación. Soy Alex Escudero y soy un alcohólico en recuperación. La sobriedad es un viaje que estoy disfrutando al máximo. Bienvenidos a su podcast Café Sobrio. En Café Sobrio vamos a compartir las mejores experiencias. Y hoy nos acompaña una voz que todo oaxaqueño escuchó alguna vez en la fiesta más grande de Oaxaca, la Guelaguetza. Su nombre es Guillermo Ramón Ramírez y es nuestro primer invitado a nuestro podcast. Bueno, Guillermo Ramón Ramírez, muchas gracias por estar aquí con Café Sobrio. Un gusto que nos acompañes hoy. No, hermano, al contrario, un honor es poder estar compartiendo ese micrófono contigo. Tengo poco de conocerte, pero admiro tu entusiasmo, tus ganas de salir adelante y de que no solo se quedó en la idea de lo que platicamos en alguna ocasión, hacer este programa, este podcast, sino estamos aquí y hay una realidad. Así es, una realidad que llevó un proceso y pues hoy le estamos iniciando contigo. Realmente en este proceso me llama mucho la atención y quiero preguntártelo para que nos lo compartas. Tu voz, tu huella digital. ¿Realmente qué es la voz como tu huella digital? Pues eso, es más que un concepto, es una realidad. Cada uno de nosotros tiene un timbre de voz, una forma de cómo comunicarnos y es nuestra huella digital. Desde nuestra primera infancia, lo primero que hace el bebé es reconocer la voz de mamá y de papá y de la gente que convive con él. Así es. Estamos ya comunicando y él está recibiendo lo que le transmitimos a través de nuestras palabras. Lo mismo ocurre con la convivencia diaria que tenemos con cualquier persona con la que tengamos contacto. Podemos dejar una buena o mala impresión por medio de lo que decimos, por medio de nuestra voz. Entonces, a través de nuestra voz reflejamos realmente quiénes somos, cómo somos, ¿no? O sea, ¿qué hay dentro de nosotros? Es un espejo. Le decía Séneca, un poeta, que la voz precisamente habla y es el reflejo de lo que tenemos dentro. Muy bien. Qué bonito suena realmente hacer conciencia de la importancia de la voz. Perdón, te interrumpo. Y es nuestra huella digital. Porque cada voz es única. Puede parecerse una voz a otra, puede haber imitaciones de voces muy conocidas, pero nuestra voz es única, por eso es como nuestra huella digital. Sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, lo puenteo, ¿no? Acostumbrados que la huella digital siempre es a ras de piel, y hoy, pues sí. De hecho, me hace recordar aquellas películas de ficción de que empezaban en el siglo pasado, de el reconocimiento de la voz, ¿no? O que hoy dentro de las realidades en las tecnologías, pues el hecho de que la relación con las máquinas también viene siendo por reconocimiento de la voz. Y Guillermo, preguntarte, ¿hace cuánto empezaste tu carrera? Bueno, empecé a hacer radio y no he podido dejar de hacer radio desde hace 31 años. Era ahora sí que era el invierno del 93. ¿A poco? Entonces tengo 31 años haciendo radio. En todas las áreas. Empecé como operador de cabina, operador de audio, en el turno que nadie quería, el turno nocturno de 12 de la noche a 6 de la mañana. En una época en la que no había nada digital, todo era análogo. Cintas de carrete abierto, cartucheras, discos físicos que tenías que ir de acuerdo a tu programación y de acuerdo a la forma de operar de cada emisora, hacerlo y operarlo en vivo. Entonces tu inquietud empezó, o sea, entras a la radio porque realmente ser un operador, o sea, por estar atrás. No, eso ni siquiera no lo sabías, no lo imaginabas. A mí siempre me ha gustado la radio y mi papá me inculcó eso. Él siempre ha escuchado radio, siempre ha escuchado música. Y a mí se me había facilitado mucho el estar frente a un micrófono. Era, pues, no sé si parte de mi propia naturaleza. Cuando llevo el primer año de primaria en la escuela Francisco J. Mújica, de gratos recuerdos, la maestra Silvia, de primer año, me dice, ¿quién quiere conducir el programa? No, pues éramos un pequeño grupo de los que ya sabíamos leer. Ajá. ¿Y quién quiere hacer el programa? Pues nadie. ¿Quién se va a animar a estar frente a toda la escuela y conducir el programa del homenaje a la bandera que le tocaba al grupo? No, pues levanto la mano, yo conduzco el programa.
Sin miedo, con toda la confianza. Normal, ¿no? Entonces recuerdo eso y digo, oye, un niño, ¿cuántos años tienes cuando vas en primero de primaria? 6 años. 7, 8 años, 6 años. Unos 6 años. Que se tenga ese atrevimiento, pues sí. Todavía recuerdo cómo empezaba ese programa, porque te lo aprendías de memoria y medio lo leías, ¿no? Dirigiéndonos al director. Claro. ¿No? Entonces, a los 6 años. Y ese fue mi primer contacto con el micrófono. Entonces, ya de ahí, todos los programas de segundo, tercero, cuarto, el programa cívico que tocaba, yo lo conducía con toda normalidad y naturalidad, sin ningún problema. Para esto, ¿ya escuchabas radio entonces? De toda ¿Qué radiodifusoras había en esa época Bueno, las más famosas eran no había frecuencia modulada, era AM, eran los años 80, escuchaba, en esa época estaba muy de moda Radio Éxitos, que era la 1460, la XCKZ, no? Sí. Radio Variedades 710, la XCOA en el 570 de amplitud modulada, que eran las principales, y la XAX, que ha ido cambiando de diferentes nombres. Wow. ¿Cuál era 24 horas? Así transmisión unas 24 horas. No había 24 horas. No había. La primera la que tenía un poco más de tiempo al aire era la XCKC, la Radio Éxitos, que cerraba a las 2 de la mañana. A las 2. Las demás cerraban a las 12, incluso había algunas que cerraban a las 10 de la noche, ¿no? Wow. Me imagino que escuchabas la radio en esas grabadoras. ¿Panasonic? Pues había de todo, en esa época había mucha fayuca, ¿no? Entonces lo primero que comprabas cuando ibas a Tlacolula por la fayuca, pues era una buena grabadora, ¿no? Con unas bocinotas grandotas que sonara fuerte. Y desde luego cuando íbamos a la Ciudad de México, pues escuchabas, llegaban ya los principios de los años 90, y vieron una revolución en radio. Ricardo Rocha tiene un gran acierto de generar un concepto que se llama hasta la fecha Radiópolis. Y entonces genera en el 96.9, ya en frecuencia modulada, transforma lo que antes era la XCW, que era la catedral de la radio, a WFM. Entonces en los principios de los años 90 comienza WFM, que da un giro a la radio y lo va enfocando a la radio juvenil, 100%. Wow, qué interesante. Había antes, pues algunos otros esfuerzos, Stereo 100, muchas otras, un poquito antes, la Pantera del Cuadrante, muchas en la estación, en la Ciudad de México. Entonces, ahí comienzas a darte cuenta que por medio de la voz puedes generar muchas cosas, ¿no? Ya como chavo, pues empiezas a poner atención a lo que ocurre con WFM, con voces emblemáticas como la de Martín Hernández, Charo Fernández y muchos otros que generaron época. Y ya posteriormente, a mediados de los 90, sale Radioactivo en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, que también irrumpe en el cuadrante con un concepto muy atrevido y novedoso para esa época. Me llama mucho la atención. ¿Me puedes platicar un poco cuál es la diferencia entre AM y FM? O sea, veo que sí hay una diferencia, entonces, ¿cuál sería? Sí, en esa época era toda amplitud modulada. No había frecuencia modulada. En Oaxaca todas las estaciones eran de AM. La primera estación en frecuencia modulada era el 98.5 de FM. Sí. Y se consideraba en esa época que la FM era para música fina, para música culta. Entonces, 98.5 transmitía música instrumental únicamente. Wow. Y la diferencia, bueno, pues sabrán, yo no soy ingeniero, o sea, sabrán quienes son técnicos de eso, claro. Cuál es la diferencia entre la amplitud modulada y la frecuencia modulada, que desde luego es la calidad de sonido, ¿no? Es la calidad, ¿no? Sí, es como cuando en el cine Dolby Stereo, sistema Dolby Stereo, ¿no? Cuando entra el sistema Dolby, así es, que mejoraba la calidad de audio. Desde luego es cómo viajan las ondas hertzianas y cuál es el impacto que tienen en el aparato receptor. Ahorita ya ningún radio, o son muy pocos, ya nuevos no existen que traigan amplitud modulada, serán muy pocos, ¿no? Sí. Todos únicamente traen frecuencia modulada. Totalmente, frecuencia modulada. Y como transmiten las emisoras, ya en su mayoría todas son frecuencia modulada. Así es. Y Guillermo, tu primer programa, entonces la primera vez que entraste a una cabina, ¿en dónde fue? ¿Y qué empezaste a conducir? ¿O empezaste con comerciales? No, totalmente. Yo era operador. Enero del 93 empiezo a operar programas para una cadena nacional, el Grupo ASIR. Y era pues finalmente lo que te dejaban ya puesto. En ese momento esta cadena nacional transmitía vía satélite. Entonces lo único que tenías que hacer es abrir la llave de tu consola para recibir la señal del satélite, y se transmitía en esa época un programa muy exitoso que se llamaba Club Delvac.
Sí, como no, sí me acuerdo, Club Delva. Entonces ese programa cerraba a la 1 de la mañana y a partir de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana había un programa que se llamaba Los Grandes Grupos. Y luego 5 de la mañana México Despierta de 5 a 6, y entonces yo a las 6 pues ya entregaba turno porque ya entraba la programación normal. Entonces lo que a mí me tocaba hacer en esos primeros años, cuando yo entré como operador de cabina, era únicamente poner los anuncios. Había una bitácora comercial, claro. Y entonces ahí te marcaba el cartucho número 23, entonces tú ibas a una lista aquí de cartuchos y buscabas el número 23, y luego seguía el número 48, buscabas tu cartucho 48, y así formabas tu corte. Entonces, pues ya lo preparabas en tus cartucheras. Sí. Tenías ya tus 3 cartucheras. Entonces, en el momento que decía el programa, vamos a un corte, entonces cerrabas tu llave del satélite, de la señal de satélite, y ponías tu comercial. Sonaba el comercial, se acababa el comercial, siguiente comercial. Entonces habría una continuidad porque tenía que entrar pues bonito, no podía encimarse uno al otro. Sí. Entonces ya se corría el cartucho de ese primer comercial y estaba ya el segundo o el tercero. Tenías que cambiarlo y poner el siguiente. Si te dormías, te distraías o eso, pues había una laguna, como se le conocía, un espacio en silencio. Es correcto. Cuando se caía el satélite, por ejemplo, la señal de satélite de la Ciudad de México, pues tenías que tener tu disco listo de acetato. De acetato, para poder, que no se quedara en silencio. Entonces, pues ya ponías tu disco, ¿no? Tu canción. Y era la época donde toda la música grupera era, pues, lo que ocupaba el cuadrante. Y esa estación fue la primera estación en FM que transmitía 24 horas y que transmitía 100% música grupera y que en esos años se llamó La Grande de Oaxaca. La Grande. ¿Está vigente todavía La Grande? No, ya de nombre no. La frecuencia sigue al aire con otro nombre, el 89.7 en la ciudad de Oaxaca, pero ya con otro nombre. La Grande desapareció a mediados de los años 2000. ¿Cómo no? Entonces, de ahí, de la operación a cabina, locución, conducción. No, a mí me ha llamado siempre la producción radiofónica. ¿En serio? Lo de la locución fue por casualidad, muchos años después. Ya en los 90. Sí, estamos hablando de los 90. El gerente en esa época me da la oportunidad de pasar de cabina, porque ya aprendes no solo a operar, sino a grabar. En esa época teníamos muchas transmisiones vía satélite, entonces venía a transmitir aquí a Oaxaca Víctor Trujillo, venían a transmitir los protagonistas de José Ramón Fernández. Entonces se hacía ese tipo de programas, se transmitía Lourdes Guerrero con Guillermo Ochoa, entonces Pepe Cárdenas, todos los programas nacionales a veces transmitían desde la ciudad de Oaxaca, y eso te permitía observar cómo se realizaba la producción radiofónica. Eso a mí me apasionaba, cómo se realizaban los noticieros, cómo se realizaban los programas de contenido. Se da la oportunidad de ir a la Ciudad de México, al corporativo, y ahí pues me capacitan para poder ser productor. Y en esa época, pues el auge de la radio era fundamental. Y una estación FM grupera, entonces me dan la oportunidad de programar lo que se llamaba la estación. ¿Qué era programar? Era pues hacer la programación musical de la estación, lo que es la dirección artística de una estación de radio, en donde tú decidías qué canciones, de acuerdo a una mezcla programática, pues iban en la programación diaria de la emisora. Y era una época en la que las disqueras le invertían mucho dinero en promociones, apoyos a las estaciones de radio para que la música grupera, y sobre todo en el sur-sureste, pudiera darse a conocer, porque mucha de la música grupera no se conocía en el sur-sureste. Sí, no se conocía. Entonces, me llama la atención, ¿comerciales nunca grabaste? En esa época no, nada, todo era operación en cabina, todo era producción, todo era programación, era qué promoción vamos a hacer, qué activación vamos a hacer, y ahora vamos a regalar despensas, y ahora vamos a hacer la promoción de tal grupo que va a amueblar una casa, o va a regalar un coche, o ese tipo de cosas, de ese tamaño lo hacíamos. Wow. Y se podía porque teníamos el apoyo del corporativo, pero también el apoyo de las disqueras, ¿no? Por ejemplo, Tigres del Norte le invertía mucho, ¿no? El Recodo, porque no se conocían en el sur-sureste. No aquí era tropical, aquí era guapachoso. Y la música grupera, la banda le invirtió mucho para que entrara la música de banda. Sí, en los 90 el auge, en principio de los 90 el auge de las bandas, las tecnobandas, ¿no? La tecnobanda fue un poquito después, pero la banda, por ejemplo, el Recodo, Machos, R15, toda esa ola de banda. Y la música grupera, con desde luego Buquis, Temerarios, Bronco, pero también grupos como Viento y Sol, Liberación, Mandingo, Ladrón, La Mafia, todos esos grupos que fueron una época muy fuerte de la música,
que ahora le llaman regional mexicano. Yo tengo mis dudas sobre si es honor regional mexicano. Es la música grupera. No, y de hecho, eso de regional mexicano vino porque creo en las premiaciones, ¿no? Fue un invento que hicieron los gringos para que tener una categoría en los Grammys y ahí todo lo que fuera grupero o tropical o banda entrar en regional mexicano. Sí, realmente de ahí sale. Pues realmente te escucho, Guillermo, y para mí es inevitable regresar a esa época, ¿no? Porque yo también crecí pues con la radio, ¿no? Ahorita me acostaba con un programa que empezaba a las 7 de la mañana que ponía música de Cricri. No recuerdo qué radiodifusora. Ponían música infantil. Hubo muchos programas a las 7 de la mañana. Se llamaba alguno Caminito de la Escuela, que transmitía la XSE, que en esa época se llamaba Radio Hit. Había muchos, ¿Cómo no? Varios programas, La Hora del Burrito, varios programas infantiles, pero que marcaron una época. Porque a pesar de que han pasado muchos años y que tenemos ya toda la tecnología, que tenemos los streamings, que tenemos las redes sociales, en Oaxaca la gente sigue muy acostumbrada a escuchar radio, a informarse por el radio, a seguir a sus locutores. Sí, estoy seguro que sí. Yo soy uno de ellos. Realmente me gusta mucho ese temple, esa energía que tiene, o sea, de cómo has vivido, ¿no? Tu carrera desde los inicios. Y ahorita preguntarte, pues tú eres la voz oficial de la... ¿Cómo es lo correcto? ¿De la narración de la Guelaguetza? ¿O cuál es el término correcto realmente ahí? Como público estoy un poquito se me hace muy presuntuoso, ser muy vanidoso, decir, soy la voz de la Guelaguetza. Realmente, yo digo que la voz de la Guelaguetza es la voz de los hombres y las mujeres que desde sus comunidades vienen a traer su tradición, su cultura, su música, su indumentaria al auditorio Guelaguetza. Esa es la voz de la Guelaguetza. De lo que yo me encargo es de la narración, de la conducción del programa, de presentar a las delegaciones y que es una oportunidad única, maravillosa, emocionante, que a lo que nos dedicamos, pues creo que Dios me ha premiado con eso. Y para mí es inevitable preguntarte cómo es que llegas, porque durante muchísimos años, no sé cuánto, pero seguro que más de 30, 40 años, pues la voz de Gustavo Pérez Jiménez, ¿no? De hecho, ahorita lo recuerdo y todavía esa voz, ese tono y esa Gustavo forma. Pérez Jiménez durante 49 años, casi 50 años, condujo la Guelaguetza en la época contemporánea. Sin embargo, hay que reconocer que hubo algunos otros antecedentes. En los años 30. Le pregunté alguna ocasión al cronista de la ciudad, al ingeniero Jorge Bueno, precisamente sobre eso, quiénes habían sido las voces, los conductores de la Guelaguetza. Ajá. Y él me daba este dato, que por cierto lo tengo siempre apuntado cuando me lo preguntan. Efrén Díaz Cervantes fue el primero. Alberto Vargas Merino, Manuel Zárate Aquino y durante 49 años Gustavo Pérez Jiménez, que fue pues el creador de lo que conocemos hoy con esa narración de la Guelaguetza y que está en nuestra mente. Está en nuestra mente, sí, en nuestra memoria, sí. En nuestra memoria colectiva, la voz de Gustavo Pérez Jiménez se quedó y es emblemática y es irrepetible la voz de Gustavo, el hombre de Oaxaca. Porque él tenía un estilo único. Por ejemplo, yo hago un homenaje en él cuando presento eso poca gente lo sabe, cuando presento la delegación de Flor de Piña, es en homenaje a cómo narraba Gustavo Pérez Jiménez, porque en esa delegación no hay más que decir. Entonces mi compañera que me acompaña en la conducción, Concepción Villalobos, a quien envío un saludo y que lo hace de manera impecable y hace el guión, de la conducción de Guelaguetza, da una pequeña introducción y en homenaje a Gustavo Pérez Jiménez yo se lo digo, de la región de la cuenca del Papaloapan, como lo hacía Gustavo, porque él alargaba de ese momento. La región de la cuenca del Papaloapan, Flor de Piña. Y no hay más que decir, porque el auditorio se entrega en un solo grito de júbilo y de felicidad. Sí, entra la música, entran los platillos. Y Gustavo Pérez Jiménez, si no me equivoco, narraba Bani Estoigulal. Él narraba Bani, narraba Donají y Guelaguetza. Y bueno, en esa época no había Secretaría de Turismo, pero era también el director de turismo. Entonces, junto con Guillermo García Manzano, con Fernando Rosales, fueron de los creadores, los personajes creativos de darle forma y organización, hacer la Guelaguetza como un atractivo turístico. O sea, no hay que olvidarse, sí, es un homenaje racial, sí vienen con mucho orgullo nuestros pueblos, pero queramos o no, es un atractivo turístico. Así es. Inevitable preguntarte, ¿te imaginaste? O sea, ¿tú visualizaste que ibas a llegar a ser el narrador? No. Que iba a estar ahí. O sea, que nos dedicamos al micrófono, pues, es el máximo evento de Oaxaca. Claro.
Es el que, si te revisamos los números, genera una fuente económica en una semana importante, y es el máximo evento en el que todos los medios quieren estar, en que todas las coberturas están, en que todas las estaciones transmiten durante 4 horas o lo que dura todo el programa. Entonces, ser la conducción de eso, pues es así como como el gran anhelo de yo algún día quiero estar ahí, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras con la Guelaguetza? Fallece Gustavo Pérez Jiménez, el gobierno del estado hace una convocatoria, un casting para buscar una nueva voz. Me invita al comité de autenticidad en esa época, y me encuentro con que pues hay 20 más. Les digo, y aparte, jóvenes muy talentosos, muy buenos, con muy buena voz. Entonces, un casting a telón cerrado, un texto, un lector de texto y una improvisación, y se van eliminando. Finalmente dan los resultados. Queda el compañero Fernando Ríos Payares, con una diferencia de 1 punto arriba, y yo abajo como segundo lugar. Entonces deciden que él sea el conductor en ese primer año de esa Guelaguetza, y a mí me toca conducir el programa previo que se hace, donde se presentan grupos y cantantes locales. Correcto. Al siguiente año deciden hacer una modificación importante para integrar una voz femenina en la conducción de la Guelaguetza por primera vez, porque solo había habido una voz masculina. Sí, así es. Y vuelven a llamar casting, y entonces ya quedamos como pareja titular de la conducción de la Guelaguetza, Concepción Villalobos y yo. Y a partir de esa fecha, año 2016. 2015, 2016. Son ya 8 años, ¿no? Sí. Entonces fue muy rico, me imagino. ¿El jurado fue solamente el Comité de Autenticidad? No, personas de la Secretaría de Cultura y Artes, de la Secretaría de Turismo, del Gobierno del Estado y del Comité de Autenticidad. Wow, me imagino que fue una experiencia muy rica, ¿no? O sea... No, pero en el primer casting pues eran 20, en el segundo casting pues ya había voces femeninas, pues eran 40. Entonces se fueron eliminando, y supongo que debe ser una decisión difícil hasta que quedamos dos parejas. Muy bien, entonces por muchos años más escucharemos tu voz entonces en la Guelaguetza. Yo espero que sí. Cada año la Secretaría de Turismo nos envía una invitación para poder conducir. Supongo que ellos hacen una evaluación y pues nos envían nuevamente la invitación para que podamos seguir estando en la conducción. Claro. No, la verdad yo te felicito. Gracias. Realmente me da muchísimo gusto conocerte, y particularmente con esta experiencia de la conducción de la Guelaguetza, ¿no? En cuestión, en vivo, ¿son qué? ¿20,000 personas? Por emisión son cerca de 11,000 y cacho, que es la capacidad del auditorio Guelaguetza. Pero llega a muchísima gente a través de la transmisión que hace la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Nosotros hay que recordar y explicar a la gente que somos la voz en off, como se le conoce, la voz que se oye en el auditorio Guelaguetza. No estamos en la transmisión, estamos en una pequeña cabinita de audio, nadie nos conoce, nadie sabe quiénes somos, simplemente se escucha la voz en el auditorio. Muy bien, Guillermo. Y como productor, ¿ahorita qué estás produciendo? Tu experiencia como productor de radio. Como productor de radio me tocó producir esta estación, La Grande de Oaxaca, y poner en los primeros lugares del rating en Oaxaca. Competíamos en esa época con sonido Q, la Super Q. La Super Q, sí. Entonces ahí estábamos, ¿no? Compitiendo con quien después hizo un gran amigo que también programaba la Super Q, que es el osito de peluche, Raúl Franco, que le envió un saludo. Sí. Hicimos una gran amistad. Y con ellos siempre innovando en la producción radiofónica en la época de la música grupera. Posteriormente me voy enfocando al tema de la producción de los eventos masivos, no solo en la ciudad de Oaxaca, sino también en la región sur-sureste, los aniversarios de la radio y de esto, la producción de eventos masivos de la radio. Y posteriormente me enfoco al área de noticias. Me tocó producir durante muchos años el noticiero de Manuel Humberto Ciordia y también colocar en los primeros lugares del rating, porque era un noticiero diferente que ofrecía en esa época, pues no había reportes en vivo, no había reportes policíacos, y con el estilo de Manolo Ciordia pues pudimos darle un enfoque fresco e innovador a los noticieros. Wow, también toda una historia, ¿no? Y me toca, he tenido la oportunidad de aprender de mucha gente, no solo aquí en la ciudad de Oaxaca, sino también en la Ciudad de México. Y de verdad que he sido muy afortunado, muy bendecido por las oportunidades que he tenido de aprender y de conocer de manera directa de mucha gente. Sí, lo percibo completamente. Realmente
Me gusta mucho tu experiencia. Pero ¿sabes qué es lo principal? Y lo primero que decía, por ejemplo, Manolo, ¿no? Que es la sencillez y la humildad. Cuando de pronto llegas y si sientes que triunfaste en la vida, pues no. Y te subes a un ladrillito, te mareas rápido. Y ese que se marea rápido, se cae rápido. Entonces, siempre el trabajo ha sido sencillo, con humildad, tranquilito. Yo voy a presumir muchas cosas, ¿no? Es más, caminas por las calles de la ciudad de Oaxaca y te tropiezas con mi voz. ¿Literal? Sí, como ya me he tropezado con porque los más de 200 códigos QR que están en el piso de los principales edificios, los más emblemáticos casas, edificios de la ciudad de Oaxaca, tienen mi voz. Entonces tú llegas con tu código, con tu teléfono, capturas el código QR y te cuento la historia de ese lugar. Pues prácticamente caminas por Oaxaca y te tropiezas con mi voz. No, qué rico, ¿eh? Realmente esto de la sencillez que tú comentas, es parte de lo que a mí me hizo conocerte. Es esa sencillez, decían los viejos de antes, a ras de piso, ¿no? Y yo cuando escuché por primera vez tu voz y te vi en persona, dije, lo primero que pensé, este señor, este amigo, este locutor o esta persona ama lo que hace, ¿no? Así, tiene sustancia. Hay una palabra que se ocupa mucho. Se me fue. O sea, lo transmite, lo irradias, ¿no? Lo irradias, o sea, completamente, ¿no? El hecho de tu carrera, ¿no? Una gran pasión. Y dentro de esta pasión, ¿eres maestro? No. ¿Enseñas? O sea, si alguien se acerca a ti, oye, Guillermo, ¿me puedes orientar? ¿Me puedes enseñar? Oye, en esta parte, ya con la experiencia que tienes, pues seguro que mucha gente se te acerca y te pregunta. Me gusta compartir el conocimiento, eso sí, totalmente. Me gusta compartir el conocimiento. Cada año trato de tener un curso de locución. Llevaba 2 años que no lo hacía en Oaxaca porque tuve la oportunidad de hacerlo en México con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Estuve trabajando 2 años allá y este año ya pude hacerlo aquí en Oaxaca. Entonces trato cada año de dar un taller de locución, pero quien se puede acercar y un consejo, con todo gusto, ¿eh? Pero yo no me considero maestro, yo aprendo todos los días y sigo aprendiendo, porque eso te mantiene vigente. Si tú crees que ya llegaste a un lugar y que ya triunfaste, que ya obtuviste todo lo que creías obtener, en algún momento estás equivocado. Es aprender todos los días. Y ahorita tengo un gran reto, que es el streaming. El generar contenidos no solo a través de la radio. Los noticieros que estoy conduciendo se transmiten a través de las plataformas digitales también. Sí, es correcto. Y eso es otro reto, ¿eh? El digital mindset, el pensamiento digital, te lleva también a generar otros contenidos, a conectar con otras audiencias, no solamente a quienes se escuchan en radio y se quedan con la imagen auditiva, sino quienes también están en el streaming. Ese siguiente reto. Ese es un gran reto. En el que estás ahorita trabajando, completamente. Es ya la evolución que está teniendo entonces. Esa es la evolución. La misma radio, ¿no? El hecho de... Sí, la transmisión en radio ya viene también en ese enfoque. Muy bien, entonces, ya para ir cerrando nuestra plática, nuestro cafecito, ¿qué le puedes sugerir a la juventud, a los chavos? Digo, tú empezaste joven, como muchos empezamos joven con nuestros sueños. ¿Qué le dirías a la juventud que quiere dedicarse a la voz, ser actores de doblaje o locutores? ¿Qué decirle a esa juventud que dice, yo tengo ganas, me gustaría, escucho y yo también quiero hacerlo? Atrévanse. Muchos se detienen, es que no me gusta mi voz. Ay, ¿en qué te basas en decir que no te gusta tu voz? ¿Con base en qué? Entonces, 1, no te detengas. 2, prepárate, aprende, escucha. Escucha estaciones de otros lados, ve podcast, escucha podcast. Bueno, ahorita también ya se transmiten con video, pero no te quedes ahí y genera un propio concepto de lo que tú eres capaz de hacer. Puedes empezar copiando, no está mal, pero no te quedes copiando. Genera tu propio concepto, atrévete, aprende, escucha. Claro. Sí, atreverse. Sí, la mayoría de las personas, es más, lo decías la otra vez, casi nadie envía, por ejemplo, por WhatsApp mensajes de voz, ¿no? Casi no, todo es más escrito. Y sí, mucha gente dice, es que no me gusta mi voz, ¿no? No me gusta cómo se oye, cómo se escucha. Y ahí te quedas. Sí. Bueno, pues entonces capacítate para que puedas mejorar tu voz. Y no sabes el potencial que puede tener tu voz y lo que puedes obtener, nada más modificando, moldeando, teniendo algunas habilidades en tu voz. Muy bien.
Ok, Guillermo Ramón, pues ya para terminar esta plática tan rica con un buen café, con café sobrio, ¿qué sigue para ti en los próximos 10 años en tu carrera? Híjole, eso sí está bien difícil. Yo vivo todos los días. Yo vivo sencillo. Yo no cargo... Al día. Yo vivo al día. Vivo sencillo. No me gusta cargar ni planear demasiado, porque a veces no resultan las cosas. Me gusta hacer más del momento. Sí, desde luego, organizando y generando estrategias y una ruta de trabajo. Porque si no tienes estructura, no puedes lograr muchas cosas. Pero no tal vez ambicionar demasiado, ¿no? Con que llegamos a en 10 años vivos, sanos y con la familia unida, pues ya es ganancia, ¿no? Cumplo este año 50 años de edad y wow. En 10 años estaría cumpliendo 60. Entonces, este año que cumplo 50 sí ha sido como muy de reflexión, de qué he obtenido, qué he perdido, qué he aprendido, y me quedo con eso, con siempre ante todo la humildad, la sencillez, y si yo puedo darte la mano y poder compartir algo o de lo poco que he aprendido en estos años, pues, adelante. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que a veces le dices a los chavos eso y ¿saben qué? Nos vemos sábado, tengo un programa de radio y los invito, lleven su producto y salgan al aire. ¿Sabes cuántos llegan? 5. 0. No se atreven. Ay. Y están los espacios abiertos. ¿Quieres hacer noticias? Dime en dónde. ¿Quieres en el del mediodía? ¿Quieres en el de la tarde? ¿Quieres en el programa de los sábados? O sea, la apertura la tienes para quien guste comunicar, expresar. Pero no sabes qué puede encontrarse en esos chavos que traen ganas para adelante. Pero si no las tienen, si se limitan a decir, es que mi voz no me gusta. O la radio no. Yo soy creador de contenido. Sí, ahorita hay mucho eso en la juventud. Ajá. No, y te lo pregunto a 10 años. Es una pregunta que la aplico dentro de lo que tiene que ver con los emprendimientos, todo eso. A uno luego le enseña, oye, ¿cómo te quieres ver, no? En 10 años. Por eso me llamó la atención y por la madurez que tienes, ¿no? Y me gusta mucho eso que dices, vivo prácticamente al día. Y aprendo todos los días, no dejar de aprender. Todos los días se aprende. Sin dar lo mejor en cada día. Muy bien, Guillermo. Pues de verdad te agradezco muchísimo, ¿no? Que me hayas acompañado, que nos hayas acompañado a mí y al equipo de Café Sobrio. Es un inicio, ¿no? Y realmente reafirmo, ¿no? De que lo que yo te he aprendido y lo que te estoy aprendiendo ahorita en este momento, me lo llevo y lo voy a poner en práctica. Ya no me alcanzaba el tiempo para decir, bueno, pues el otro año, ¿no? O ya, más adelante. Es hacerlo, atreverse. Sí, atreverse. Y hoy, gracias a no sé cómo decirlo, a tu influencia, el hecho que yo que te conocí en el camino, me diste clases, realmente pues me estoy atreviendo con todo y lo que conlleva, pero va con todo y pues vamos para más adelante. ¿Algo más si quieras compartirnos ya? Hombre, agradecerte, te deseo mucho éxito, que haya más de estos programas y decirle eso directo a los chavos, atrévanse, no se limiten. Y la voz, más allá de un impedimento, puede abrir muchísimas puertas. Nada más con la voz. Si eres creador de contenido, profesionalízate. Claro que sí. Todos son creadores de contenido, todos de alguna u otra forma creamos contenido. Sí, todos vamos a marcar la diferencia, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Y realmente pues hay que seguir con nuestra voz entonces, ¿no? Seguirla trabajando como nuestra huella digital hoy en el siglo XXI. Así es, eso es invariable. Gracias, Guillermo. Gracias y mucho éxito. Gracias por estar en Café Sobrio. Sigan disfrutando de su café sobrio.